Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Buenos días, tomen asiento por favor. Hebreos capítulo 11 en su Biblia, verso 23 por favor. Hebreos capítulo 11, verso 23. La Biblia dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, de hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. El libro a los Hebreos se escribe con el objetivo de mostrar la grandeza de Jesucristo. Ese es el tema. A una comunidad de hebreos, a una comunidad de judíos que habían dejado que un grupo de judíos les llegue a influir en sus vidas, llevándoles a ellos a pensar que deben volver a las raíces hebreas antiguas. Usted puede darse cuenta que ese tema, regresar a las raíces antiguas hebreas, hoy en día es un tema muy importante, muy de moda. Es muy antiguo esto. Ya en el primer siglo sucedió esto. Influencia de judíos que en la comunidad de cristianos hebreos estaban tratando de que ellos vuelvan al antiguo sistema, al sistema del Antiguo Testamento, despreciando el hecho de que Jesucristo debe ser el centro de nuestra fe. Jesucristo es el más grande. Y a lo largo del libro de Hebreos, el autor ha estado mostrando argumentos para animar a estos creyentes desanimados a que puedan volver a tener una vida cristiana fuerte. En el capítulo 11 de Hebreos, el escritor escoge más de 30 ejemplos de hombres y mujeres, hombres de fe, con el objetivo de animar a esta comunidad de cristianos hebreos a que puedan ellos también a seguir el ejemplo de esta gente imperfecta, pero que ha decidido caminar por fe. El turno ahora es de Moisés. El verso 23 nos habla de la fe de él. El autor ha escogido distintos ejemplos del libro de Génesis y ahora toma el primer ejemplo del libro de Éxodo y va a tomar algunos de ellos. Empieza con Moisés y el texto dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. La fe intangible, la fe que no se puede ver, que no se puede medir, que no se puede pesar, se hace tangible por las acciones que produce. Por la fe Moisés, cuando nació, observa cómo se hace tangible esa fe. Fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso. Con una increíble capacidad para resumir por parte del autor, en un solo versículo nos cuenta esto, cuando la historia allí en Éxodo es mucho más grande, es mucho más amplia.
Pero aquí sabemos de esta fe. Es interesante que la familia de Moisés, y ahí usted lo puede ver, el padre era Amram, descendiente de Coat. Jocabed, su madre, pertenecía a la tribu de Leví, que con el tiempo llegaría a ser la tribu sacerdotal. Esta pareja tuvo 3 hijos. Miriam, la mayor, Números 26-59. Aarón y Moisés, Éxodo 6-23. Y la gran bendición es que Moisés llega a nacer en una familia de fe. Cuando el texto dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondido. No fue la fe de Moisés. Moisés era un bebé, había nacido recién. Fue la fe de sus padres. Fue la fe de ellos que influyeron en estos 3 muchachos y llegaron a mostrarles a ellos lo importante de ser 2 muchachos y una chica de fe. La razón de por qué sus padres decidieron esconder a este niño es porque le vieron hermoso. La palabra hermoso es usada aquí en el texto y en otros lugares para transmitir la idea de referirse no primariamente a una belleza física, a una belleza externa, sino a algo que en el interior este bebé Moisés poseía. Y no sabemos cómo sus padres se dieron cuenta de esto. Para los padres, siempre los hijos son hermosos, aunque objetivamente los veamos y algunos no son tan hermosos, pero los padres son subjetivos en cuanto a eso, así es que es bonito y aunque no sea bonito. Pero sus padres pudieron ver algo que va más allá del aspecto físico. Y ese detalle lo rescata esa palabra hermoso que tenemos allí en el texto. Ellos llegan a tomar la decisión de ir en contra del decreto del rey. El rey había determinado que se mate a los bebés. Sin perder Hebreos 11, vamos al segundo libro de la Biblia, allí al inicio, Éxodo, capítulo 2, verso 1. Y ahí tenemos nosotros la historia completa. El versículo 1 dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la cual concibió y dio a luz un hijo, y viendo lo que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarlo más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecía. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño. Y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarle una nodriza de las hebreas para que críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió, y cuando el hijo creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y lo puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. ¿Observas el ingenio de esta familia para proteger al bebé Moisés?
Ellos han tomado la decisión de ir en contra del decreto del rey que había determinado matar a todos los niños varones. No porque ellos eran rebeldes a la autoridad, pero estos padres tuvieron la suficiente sabiduría para llegar a observar y valorar entre la ley del hombre y la ley de Dios. Y cuando se dieron cuenta que las dos no podían coexistir porque Dios es el dador de vida y no podemos matar a un bebé, ellos decidieron obedecer a Dios, a pesar de las consecuencias, asumiendo las consecuencias. De ese caminar de fe, de papá y mamá, Moisés, Aarón y Miriam, los tres muchachos, aprendieron de sus padres la importancia de ser padres de fe. La mejor herencia que puedes dar a tus hijos es una vida de fe. Que ellos puedan ver a papá y mamá que son una pareja de fe. Esa es la mejor herencia. A veces perdemos un poco el rumbo y pensamos que es una carrera universitaria o es una casa o es algún bien material, y nada de eso está mal, pero lo más importante de padres que entienden correctamente la Biblia es darse cuenta que la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos es que ellos vean en el día a día que somos papá y mamá de fe, que somos gente que obedece al Señor, que toma la Biblia en sus manos y lo que Dios dice se hace, porque eso es lo más importante. Moisés, Aarón y Miriam tuvieron la bendición de tener un papá y una mamá que no fueron perfectos, pero sí fueron padres de fe. Esa fe de sus padres generó una tremenda influencia en Moisés. Saca de tu cabeza el concepto equivocado de que la más grande influencia de tus hijos son sus amigos. La más grande influencia de tus hijos es un papá que realmente hace lo que debe hacer, que es el ejemplo que debe ser. Y este papá y esta mamá, sin ser perfectos, dieron un tremendo ejemplo de fe. Y cuando Moisés creció y ya le tocó a él vivir no de acuerdo a los principios prestados de sus padres, sino tener principios bíblicos y sólidos, la influencia de estos padres, un hombre y una mujer de fe, fue determinante en la vida de este muchacho, que en el verso 24 de Hebreos 11 tiene 40 años. Y el texto dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, es decir, ya adulto, 40 años, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Es importante llegar a darnos cuenta que la fe intangible, a lo largo de más de 30 ejemplos en este capítulo 11, la fe intangible siempre, sin excepción, se apoya en la Biblia, no en la credulidad,
no en el positivismo, no en apagar el cerebro, se apoya en la Biblia y se manifiesta de manera clara a través de las acciones y decisiones que produce. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, observa cómo se materializa la fe, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Allí está la decisión de rehusar llamarse hijo de la hija de Faraón. Es importante entender la Biblia de manera integral, porque si no, nosotros podemos interpretarla de manera correcta. Así es que si llegas a triunfar en torno a las cosas materiales, Dios espera de ti que tú rehuses todo ese éxito y te dediques a Dios. ¿Es correcto eso? Lo correcto es esto. José, la persona que llegó a ser el segundo al mando en el palacio de Egipto, mantuvo sus privilegios y fue de bendición para la nación de Israel. Lo aprendimos hace poquitos versículos. Moisés, en el mismo palacio y con una posición importante, rehusó de esos privilegios para ser de bendición para otros. La verdad completa es que algunos tienen que mantener esa posición de privilegio, no para enriquecerse y vanagloriarse, sino para ser de bendición a otros como José lo fue. Para otros son llamados a rehusar esos privilegios para ser de bendición a otros. Haz lo que Dios te llama a hacer. El plan de Dios para tu vida es distinto para cada persona. Así es que tú y yo necesitamos estar conectados en una vida de fe para saber exactamente lo que Dios desea. Para algunos será mantener su posición de privilegio y desde allí ser bendición para otros. Para otros será la decisión de rehusar esa posición de privilegio para bendecir a otros. Esa es la verdad completa. Este hombre rehúsa llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Qué había conseguido Moisés? Observa el texto allí en pantalla. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Esto era Moisés, enseñado en la sabiduría de los egipcios, y llegó a ser una persona importante, poderosa en palabras y obras. Y un día, lo puedes ver en los versículos siguientes, allí en la pantalla, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado lo defendió, e hiriéndole al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. A los 40 años, Moisés entendía claramente cuál era el plan de Dios para su vida. Dios le iba a usar a este hombre ya grande, ya adulto, para ser el instrumento en las manos de Dios y sacar a la nación de Israel de la esclavitud en la que se encontraban en Egipto. El plan era claro. El momento no era el adecuado. Tendrían que pasar 40 años más. Moisés, allí en el desierto, Dios enseñándole
las lecciones que solo pueden ser aprendidas en el desierto, no en un libro. Y a los 80 años, Moisés sería el instrumento de Dios para sacar a la nación de Israel. Un plan completamente claro, el momento inoportuno. Y a los 80 años era el momento exacto. Moisés estaba capacitado. Con la grandeza que le había ofrecido el palacio y con la humildad que había aprendido en el desierto durante 40 años. Este hombre, por la fe, a sus 40 años, toma la decisión de rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Ese verbo rehusó tiene la particularidad de transmitir algo continuo que surge del intelecto y de la voluntad, y no es una decisión emocional. Este hombre sabe las implicaciones de rehusar esa posición de privilegio. Y está implícito el concepto en el verso 25 que él está escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Él escoge esta forma de vivir. Para la persona que no camina en fe, podría ser una locura. Puede ser que tú que estás escuchándome lo ves y piensas que esto es una locura. ¿Cómo una persona con todos los privilegios que tiene Moisés, con el presente y el futuro de él y de su familia ya asegurados de por vida, cómo llega a rehusar la posición? Y parecería una locura no solo eso, sino escoger ser maltratado con el pueblo de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que escogiste ser maltratado? Pegue nomás, pegue, otra vez. ¿Cuándo fue la última vez que escogiste? ¿Sabes cuándo llegamos a ver la vida de manera distinta, con otra óptica, con otros valores, con otras perspectivas? Cuando nosotros tenemos la mirada puesta en el galardón. Y por eso el verso 26 nos da esa razón. Porque tenía puesta la mirada en el galardón, tenía puesta la mirada en el premio. Se dio cuenta que los tesoros celestiales son incomparables. No podemos compararlo con los tesoros terrenales. Podemos obtener todo éxito y podemos obtener lo mejor de este mundo en cuanto a tesoros terrenales, y eso que obtenemos, esa posición y esa riqueza es incomparable cuando estamos viendo a los tesoros celestiales. Cuando tú vives cada día, ¿qué miras? Cuando tu enfoque es la mirada en el galardón, la forma en la que vas a evaluar las diferentes cosas que se presentan en tu vida, en el día a día, tendrán una nueva perspectiva. Cuando nosotros, como Pablo lo dijo en Colosenses 3, tenemos puesta la mira en las cosas celestiales y de esa forma vivimos en el día a día,
Eso da una perspectiva distinta en nuestro día a día y los problemas y las dificultades y las cosas que se presentan en el día a día, aún las cosas buenas, los éxitos que podemos tener, van a ser filtrados de manera distinta cuando nuestra perspectiva es celestial. ¿Cuál es uno de los mayores problemas que el cristiano tiene? Un problema de perspectiva. No valora lo celestial, valora lo temporal. Y allí está el problema. Una fe que transforma es una fe que prioriza lo celestial. Le da perspectiva a las cosas temporales que tú y yo hacemos cada día. Moisés tuvo esa capacidad, esa perspectiva, y pudo dar valor al sufrimiento, a escoger el maltrato sobre todo lo que él tenía en el palacio. Caminó por fe. Lo aprendió, no de la sociedad. Lo aprendió de su papá. Papá, ¿qué le enseñas a tu hijo? El papá de Moisés le enseñó a ser un hombre de fe. Enséñale a tu hijo a tomar la Biblia en sus manos y saber que esto es lo más importante que él debe obedecer. No porque le dices, sino porque él te ve hacer a ti cada día lo mismo. Te ve a ti tomar la palabra y obedecer. Sencillamente obedecer. No cuestionar, no argumentar, no pensar que tienes un mejor plan, una mejor idea. Sencillamente obedecer. Y Moisés vio a un papá así, a una mamá así, que lo que Dios decía, eso se hacía. Aun cuando sea difícil, aun cuando eso signifique ir en contra de lo que el rey ha dicho, aun cuando eso signifique asumir las consecuencias de esa decisión. Él vio a un papá obediente. Y cuando él tuvo 40 años, ahora las convicciones de su papá eran las suyas. Y ahora él toma una decisión de fe y rehúsa los privilegios que tenía el palacio y escoge el ser maltratado con el pueblo de Dios. Es importante que tú y yo consideremos seriamente la herencia que estamos dejándoles a nuestros hijos. Ellos deben ver un papá que obedece cada día. Una de las áreas de obediencia son las misiones. La iglesia existe para establecer más iglesias y mandar más misioneros. Esa es la razón. No es un club social, aunque hacemos mucha vida social, que está muy bien.
Y cuando se te presenta la opción, a través de una hojita de estar orando continuamente por nuestros misioneros, es una decisión de fe. Ok, voy a tomar tiempo para hacer eso. Cuando se te presenta la opción de dar para la obra misionera, sin saber si durante un año vas a tener recursos para hacerlo, pero sabiendo que Dios quiere esto para ti, ejerces fe y tomas la decisión que debes tomar. Para algunos, va más allá de orar y de dar. Para algunos, es ir. Y si Dios te está llamando a eso, obedécele. No le cuestiones. No pienses que tú tienes un mejor plan, que vas a perder todas las riquezas. Y si Dios te está llamando a ir, a ser una misionera, un misionero, obedece el plan que Dios tiene para ti. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias por la bendición, el privilegio que nos das de poder estudiar tu palabra. Gracias por el ejemplo de Moisés, quien nos anima, nos motiva a ponerte a ti en primer lugar, a priorizar las cosas y las decisiones, como lo hizo Moisés. Yo ruego, Padre, que nosotros salgamos de aquí con decisiones basados en lo que tu palabra nos ha dicho. Pedimos tu bendición. Mientras tú sigues orando, puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si ese es su caso, y usted quiere permitirme orar por usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar su mano y con eso me está diciendo: pastor, vengo por primera vez, ore por mí. Tenemos 4 personas que nos visitan. Gracias por identificarse. ¿Alguien más? Gracias. Gracias también. Gracias al fondo, veo su mano. Gracias por estar aquí. ¿Alguien más por primera vez con nosotros? Para las personas que nos visitan, en un momento voy a orar por ustedes, como les dije. Quisiéramos ofrecerle algo más. Es totalmente voluntario. Por favor, no se sienta presionado, no es la idea. Si usted quiere, usted puede tomar sus cosas y puede pasar a la parte de abajo donde estoy yo. Los demás mantienen sus ojos cerrados para que no le dé recelo de pasar. Pero si a más de permitirnos orar, quiere permitirnos conversar un momento con usted, venga, pase acá donde estoy yo con toda confianza. Denos la oportunidad. Gracias por hacerlo. Venga nomás acá adelante. Gracias por ser el primero. Si quiere pasar, hágalo por favor. Gracias. Cuidado. Gracias. Sigan nomás, por favor. Padre Celestial, te doy gracias por las personas que acaban de pasar. Señor, si todavía no te conocen como Salvador, yo te pido, Padre, que en este momento que van a estar escuchando el Evangelio, que tú les salves. Ayúdanos a nosotros, Señor, a darnos cuenta que el mejor ejemplo que podemos dar a nuestros hijos
es una vida de fe. La mejor herencia que podemos dejarles es una herencia de fe. Que ellos vean a papá obedecerte. Pedimos tu bendición en la aplicación de tu palabra, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido bueno.